Bueno, muy buenos días a todos, a todo el equipo de Radio Panamá y por supuesto buenos días a todas las personas que nos escuchan por esta prestigiosa emisora. Bueno, lo delicado yo creo que es la infamia que se le está cometiendo a Panamá, ¿no? Hay que tomar en consideración que nuestro país ha venido trabajando arduamente, es uno de los líderes, está a la vanguardia en todos los temas regulatorios a nivel internacional en materia de prevención del lavado de dinero, de la lucha contra el terrorismo y la lucha contra el lavado de activos. Y en ese sentido, creo que es indispensable mencionar que Panamá en los últimos años ha estado trabajando de forma robusta para ofrecer transparencia financiera al mundo. En ese sentido, Panamá ha aprobado 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos. Es importante mencionar que se ha regulado el negocio de las firmas de abogados y los negocios inmobiliarios. Desde el 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador y crean un registro de tales, lo que ha disuadido, por ejemplo, en la Banca Nacional la apertura de cuentas que tengan acciones al portador. Se aprobó la Ley 23 en donde se adoptaron medidas para el fortalecimiento de nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capital y financiamiento del terrorismo. Se han ratificado más de 16 tratados para evitar la doble tributación fiscal, 9 tratados que generan intercambio de información tributaria con países de Europa, Asia, Medio Oriente y América Latina. Y se han firmado acuerdos de intercambio de información bancaria con 76 países del mundo. Yo creo que esto retrata de cuerpo entero todo el liderazgo que la República de Panamá ha venido tomando en los últimos años, de manera tal que nuestro sistema de sociedades y nuestro sistema bancario sea de los más altos y estrictos estándares a nivel internacional. Y debo mencionar que la constitución del negocio de sociedad anónima es un negocio completamente legítimo que data de la década de 1930 y que Panamá no es el único país del mundo que la realiza. Y por lo tanto, yo creo que está cerca de calificar como infame poner en el centro de este reportaje internacional algunas firmas de abogados de la República de Panamá y a Panamá de nuevo en el medio de la palestra. Licenciado, aquí hay varios puntos de vista que contrastan evidentemente con el de nuestro invitado anterior, el licenciado Carlos Barzallo. Él decía que definitivamente no todas las sociedades no las podemos satanizar básicamente, ¿no? Que el problema es que hay algunos que utilizan estas sociedades para violar las leyes y que hay algunas firmas de abogados que son las que están ayudando a violar las leyes, que no podemos generalizar definitivamente, pero que en algunos casos sí puede haber complicidad. Y en ese sentido también decía que, si bien es cierto, hay unas nuevas leyes que se han implementado en el país, no todas se han puesto en práctica como debieran haberse hecho. O sea, se aprobaron, pero no se cumplen. ¿Cómo responde usted a eso? Bueno, como todo, ¿no? Efectivamente, donde hay un negocio voluminoso, y eso yo creo que no solo con respecto al ejercicio de la abogacía en materia de constitución de sociedad anónima, yo creo que esto se extiende a casi todo el quehacer humano. Donde hay una norma, habrá gente que intentará evadir el cumplimiento de la misma, incluso para cometer acciones al margen de la ley. Entonces, en ese sentido, pues yo tengo que estar de acuerdo con la persona que me antecedió en el uso de la palabra, pero eso de ninguna manera hace que esas actividades sean de carácter generalizadas en la República de Panamá. Por supuesto, entiendo que se llevaron, la obtención de documentos fue de casi 12 millones de documentos en 14 firmas de abogados o empresas de servicios financieros a nivel global. Y yo quisiera aquí hacer un paréntesis, ¿no? Porque yo entré al sitio web del consorcio y me aparece como una firma, un conglomerado, es una organización sin fines de lucro que se financia en virtud de donaciones. Y quisiera, digamos, poner sobre la mesa en este momento las capacidades que una entidad de esta naturaleza tiene para haber logrado interceptar 12 millones de documentos a
Estamos teniendo problemas con su audio. Firmas de abogados o empresas de servicios financieros. No sé si me escucha ahora. Ahora creo que lo escuchamos un poco mejor. Es decir, usted está poniendo un poco en tela de duda la veracidad de toda esa documentación o el origen o... No, yo no estoy poniendo en duda la veracidad de la documentación. Yo lo que estoy llamando la atención es las capacidades que a mi juicio parecieran mayores de recopilación de información confidencial. ¿Eso qué sugiere? De interceptar. Bueno, yo creo que cada uno puede llegar a su propia conclusión. Yo estoy poniendo el hecho sobre la mesa. Son un consorcio que su capacidad de tener presupuesto depende de donaciones, que está en capacidad de recoger 12 millones de documentos que son confidenciales y que se le extraen a 14 firmas de abogados de muchos países del mundo, entre ellos Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Suiza. Pero regresando a la pregunta que usted me hacía, mire, yo no tengo ninguna relación con la firma de Alcogar, pero déjeme decirle mi percepción sobre ello. Primero, son una firma de abogados que tiene socios panameños, que todos cuentan con una muy amplia trayectoria, tanto del sector empresarial como del sector público. Segundo, son uno de los bufetes de abogados más antiguos del país y, a mi juicio, han salido a dar explicaciones oportunas en tiempo oportuno. Hay que tomar en consideración que ellos tienen una limitación para ofrecer más información y es que ellos tienen la obligación de confidencialidad para con sus clientes y solo pueden revelar mayor información a solicitud de un requerimiento judicial. Y debo resaltar que ni ninguna firma de abogados en Panamá ni la República de Panamá en este momento están sometidas a ninguna investigación. Por supuesto, cuando usted tiene muchísima gente constituyendo sociedad anónima, habrá alguno que decidirá hacerlo al margen de la ley. Y a lo mejor habrá algún abogado que con conocimiento del tema decida prestarse o prestar sus servicios para realizar actividades ilícitas. Debo comentar que con respecto a este tema, la normativa panameña le impone incluso sanciones penales a los abogados que se compruebe que se dedican a estas actividades. Y por último, con respecto a este tema, yo la invitaría a usted y a todos los oyentes a que traten de abrir una cuenta del extranjero. Van a ver con la facilidad con la que se puede aperturar una cuenta bancaria en el extranjero. Y sin embargo, los invito también a que concurran al banco que los conoce y ustedes verán el nivel de complejidad y la diligencia de vida que no solo los proveedores de servicios financieros, sino los proveedores de servicios legales tenemos que llevar en esta época de conformidad con las nuevas leyes para aperturar cualquier sociedad. Hay un tuit, licenciado Arrocha, que me llamó la atención y que resume un poco lo que creo que piensa un sector en torno a todo este asunto. Dice, la industria se defiende diciendo que es una actividad legal, cuando ese es justamente el escándalo, que sea legal. Hay legalmente dos mundos, el secreto para que ricos y poderosos no rindan cuentas y el otro habilitado por los normales como nosotros, donde sí hay controles. Bueno, digo, esa es una posición política y probablemente podríamos... No es política, es una periodista muy conocida, no es política. Sí, no, pero digo, es una opinión política, independientemente de quién la haya vertido, porque esa posición daría la posibilidad de discutir este tema en extenso. Mi posición sobre esto es, la República de Panamá tiene esa norma. Bueno, tenemos que tomar la determinación como país si queremos mantener la disponibilidad de que exista sociedades que presten servicios de directores nominee. Esta es una posición que en 1930 la República de Panamá ha tenido como buena. Le quiero hacer algunas anotaciones. La sociedad anónima que usted haya podido constituir para tener Radio Panamá, por ejemplo, es la misma sociedad anónima que cualquier persona puede venir a constituir para tener un activo en el extranjero. Y eso en sí mismo no es una actividad ilícita. El ilícito sería que esa persona la mal utilizara.
para llevar adelante, digamos, elusión fiscal o evasión fiscal, o sea, que no hubiera reportado esos activos o esas transacciones en el extranjero en su país de domicilio fiscal, que a propósito de esa sociedad estuviera tratando de enmascarar alguna actividad ilícita, especialmente aquella vinculada con el terrorismo, con el lavado de dinero, con la trata de personas. En fin, y en ese sentido, el sistema ha venido tomando medidas para salvaguardar que esto pase. Le digo, el artículo que yo he leído en repetidas ocasiones hace algunas aseveraciones que para mí confunden algunas cosas, no llevan una secuencia en el tiempo, particularmente con la reciente incorporación de un volumen enorme e importantísimo de leyes que regulan la materia, y a mi juicio intenta ser sensacionalista. La investigación sensacionalista, la investigación. Está publicada hoy en los principales medios del mundo, BBC, está publicada en el Washington Post, en El País de España. O sea, esto es sensacionalismo puro y simple, ¿no? No, a ver, yo no quisiera que me malinterpretara. Usted está poniendo palabras que yo no he dicho. Yo he dicho que en algunos de los casos, a mí me parece que la información es sensacionalista en virtud de las pocas cosas que yo conozco. Por supuesto, hay cosas que yo desconozco, particularmente todas las cosas que suceden allí en Demare. Le voy a poner un ejemplo y sin ánimo de politizar esto de manera partidista. La nota hace una aseveración al presidente Varela de una sociedad de la que él forma parte en las Islas Vírgenes Británicas. Pero la misma nota establece que esa sociedad se fundó en el año 2001. Yo creo que ustedes están conscientes de eso. Yo estoy seguro que el vicepresidente Varela, que asumió la vicepresidencia en el año 2009, no tenía la más remota idea que en el año 2009 iba a ser vicepresidente del país cuando se fundó esa sociedad. Entonces, cuando usted lee el texto de la noticia, y si usted no le pone atención a los detalles, usted puede llegar a la falsa impresión de que esa sociedad se generó para algún propósito. Ahí hemos perdido la comunicación, licenciado. Bueno, lo que estoy haciendo referencia es la diferencia de los tiempos, que en cualquier investigación de cualquier naturaleza tiene que tener una relevancia muy importante. O sea, son actos que ocurrieron en el año 2001, en el momento que se incorporó la sociedad, que entiendo, de acuerdo al mismo artículo, que los accionistas son su padre, sus hermanos y varios otros muy connotados actores económicos y sociales de la República de Panamá. Y nuevamente apuntaría a que el presidente Varela no tenía la más remota idea en el año 2001 de que en el año 2009 él iba a ser vicepresidente de la República. Pero entonces yo no veo una relación de causa y efecto. Más allá de los casos puntuales, porque la verdad es que sí hay tanta información que puede abrumar al lector por la cantidad de información que ha salido de los diferentes países, además. Pero leí en alguno de los periódicos, y no recuerdo ahora si fue El País o el Washington Post ayer, que decía que tienen constancia de conversaciones entre clientes y abogados, en donde luego de los escándalos de Mossack Fonseca, la conversación no era cómo vamos a hacer para cumplir la ley, sino cómo vamos a hacer para que esta información ahora no se filtre si hay una nueva filtración. O sea, en vez de corregir, porque obviamente las leyes fueron evolucionando con el paso de los años, algunos de esos intercambios de correos lo que señalan es que hubo una intención de tapar o de ocultar en las transacciones. ¿Cómo reacciona o cómo se defiende a eso entonces? Bueno, a ver, lo primero es que no podemos entrar en el campo de la especulación. Hasta que no lo veamos, la verdad es que lo más prudente es no reaccionar. Segundo, son firmas de abogados de 14 países del mundo. Eso no necesariamente significa que esas conversaciones o esos correos electrónicos, intercambio de comunicaciones,
tienen que ver con alguna firma de Pero el abogados grueso salen de Panamá, licenciado, el Sí, grueso salen de no, Panamá. Si bien es cierto, hay de yo 14 países, entiendo. el grueso sale Y de sobre todo en Alcogal. Panamá, licenciado, también todos los caminos conducen a una sola firma. Yo entiendo, pero usted estará de acuerdo, al menos en este momento, que estamos en el territorio de la especulación. No sabemos absolutamente nada y yo creo que nosotros tenemos que ser muy prudentes porque olvídese de Alcogal. Esto, a mi juicio, es un tema mucho mayor y que tiene que ver con la credibilidad y la reputación de Panamá y que tiende de alguna manera a tratar de enmarcar la ejecución de políticas públicas y la capacidad de negociación internacional de nuestro país en función de lo que muy probablemente viene dentro de pocos días y que se está cocinando en el marco de la Unión Europea. Entonces, yo creo que en ese ámbito amplio de mirar las cosas es que hay que retratar este esfuerzo. Y dicho sea paso, yo no estoy cuestionando el ejercicio periodístico, yo creo que es válido. Yo creo que también hay un grupo de gente que no son especialistas sobre la materia, que tienen su propio sesgo, que es natural de los seres humanos, y desde esa perspectiva hay que verlo y hay que digerirlo. Y yo le estoy haciendo referencia a algunos casos de Panamá que uno tiene pues la fortuna de conocer en virtud de que uno ejerce aquí en el país. Entonces yo diría que hay que ser prudentes. Hay que esperar a ver las documentaciones que van saliendo. Es cierto que por eso los documentos entiendo que de manera ilícita fueron extraídos de Alcogal. Pero como le digo, lo que yo he leído también del propio reportaje es que Alcogal cada vez que tuvo la oportunidad hizo un reporte de operaciones sospechosas e hizo varias decenas de ellos. Que cada vez que vio que había una sociedad que ellos o habían constituido o eran agentes residentes y estaban involucrados en algún escándalo, realizaron una debida diligencia ampliada y en la eventualidad que encontraron que había la posibilidad de que estuvieran involucrados en una actividad sospechosa, decidieron renunciar como agente residente. Entonces, cuando usted va viendo el patrón de comportamiento, y esto por supuesto debo comentarle en el contexto de que una firma de abogados que debe manejar decenas de miles de sociedades, decenas de miles de sociedades. Entonces, yo rehúso a pensar como tal vez uno, si lo leyera a la ligera, pudiera llevarse ese sabor de boca de que Panamá o alguna de las firmas de abogados de Panamá somos un accesorio para Sí. actividades criminales a sabiendas de la situación. Y ese mal sabor de boca, señor Rocha, lo escuchaba yo esta mañana en medios internacionales que reportan a Panamá y el titular era la siguiente y el comentario en la mesa de periodistas, en una mesa internacional, decía: Panamá es el vehículo de evasión fiscal. Entonces, así volvemos a quedar frente al mundo después de 5 años de los Panama Papers. ¿Hay algún camino que pueda seguir el gobierno? ¿Cómo evalúa usted lo que ha publicado la reacción oficial hasta el momento? Mire, lo primero es desacreditar esa tesis, porque le digo, los fondos no están en Panamá. Esos fondos no se encuentran en la República de Panamá. Y por supuesto, no me tome literal, porque seguramente dentro de nuestro sistema financiero, que es un sistema financiero muy grande, habrá alguna que otra persona que esté mal utilizando, que le cabe responsabilidad. Digamos, es como plantear que le cabe responsabilidad a las personas que venden automóviles por los accidentes o las malas conductas de los conductores de esos automóviles. Los fondos, la enorme mayoría de esos fondos están allá en mar de la República de Panamá. Ahí es donde se realizan las actividades de lavado de dinero, no donde se constituye la sociedad anónima. Entonces, hay un poco de docencia que tenemos que realizar a nivel nacional y hay que empujar hacia atrás con respecto al argumento de que Panamá es el epicentro del lavado de dinero, porque nosotros somos uno de los países que constituye sociedad anónima, pero los fondos no se radican en Panamá. Y de hecho, dicho sea de paso, Alcogal ha hecho público de que ellos no gestionan fondos para clientes, que ellos únicamente se dedican a la constitución de la sociedad.
Lo que pasa es que esas sociedades vienen de la mano de los bancos, ¿no? Así es como funciona. Estas grandes firmas trabajan es directamente con los bancos y es a través de los bancos que le llegan estos clientes. Pero eso trabajaba así. Eso trabajaba así. En la actualidad, aun cuando sea el banco el que lo refiere, y antes de la promulgación de todas las leyes que regulan la profesión de abogado en torno a la constitución de sociedades anónimas, nosotros encontrábamos que el beneficiario final de la sociedad era el banco que nos solicitaba a la sociedad. Y a su vez el banco tenía que hacer la diligencia debida del cliente que se lo estaba pidiendo. En la actualidad ya eso no opera de esa forma. En la actualidad la ley requiere que nosotros sepamos quién es el beneficiario final, con lo cual, aun cuando sea el banco el que nos hace el puente con el cliente, la obligación del despacho de abogado es tener el conocimiento pleno y absoluto de quién es el beneficiario final de esa sociedad. Y dicho sea de paso, esa información en materia bancaria ya es objeto de un intercambio automático de información en Panamá. Y en materia de participación accionaria, estoy seguro que la Superintendencia de Sujetos No Financieros Regulados está caminando en esa dirección y que dentro de muy poco, cuando usted constituye una sociedad en Panamá y es un extranjero, su país de donde usted está domiciliado tributariamente va a tener conocimiento de eso instantáneamente. Bien, y usted ya para terminar, licenciada Arocha, usted ha puesto un poco, ha cuestionado un poco el tema del origen de la investigación, el origen del acceso a esos documentos por parte del consorcio de periodistas, pero por acá me preguntan algo interesante, ¿estarán las demás firmas borrando sus emails y borrando información para evitar también que se filtre algo y que vuelvan y también sean objeto de investigación? Bueno, a ver, digo, de la manera en que está planteada la pregunta, pareciera ser que eso en sí mismo sería una actividad moralmente reprensible o ilegal. Por el contrario, la norma le impone al abogado la obligación de mantener confidencialidad sobre todos los asuntos que trata con su cliente. Cuando usted vaya donde su abogado a constituir una sociedad o a tratar cualquier tema, nosotros tenemos por disposición de la ley que salva el derecho a su intimidad, el derecho a su privacidad. Yo creo que sería irresponsable, viendo lo que está pasando, que las firmas de abogados no tomen medidas para evitar que se comparta información de manera ilegal. Y es que aquí hay que resaltar ese principio. Estas informaciones, aun cuando podrán ser o no veraces, cuando podrán o no aportar al debate de la elusión y la evasión fiscal, la lucha contra el terrorismo y el lavado de dinero, no dejan de partir de tener un pecado original. Es que son obtenidas, al menos entiendo, en Panamá de forma ilegal. Pero el pecado original es obtener la información de forma ilegal o esconder dinero producto de la corrupción y de otros ilícitos. Pero es que, ¿quién esconde el dinero producto de la corrupción y Pero es que el ilícito? No es la firma de abogados. No, claro. Pero la pregunta es si pudieran hacerlo sin esa sociedad. Si no tuvieran esa sociedad, ¿pudieran hacerlo? Pero la pregunta es, ¿y si hubiesen ido a Costa Rica a hacerlo? ¿O si hubieran ido a Holanda a hacerlo? No, pero es que lo han hecho en muchos países, lo han hecho en muchos países, no solamente Panamá, eso lo tenemos claro. Y Panamá no es que vive de las sociedades tampoco, ese es el negocio de algunas grandes firmas de abogados. Pero ahí está el problema. Pero no es que es el sustento de la economía panameña, que es tal vez lo que se interpreta afuera, ¿no? No, y con eso yo no puedo estar más de acuerdo con su planteamiento. O sea, efectivamente usted está en lo correcto. El punto para mí aquí es un punto más macro, y es cuando yo en este tema o en cualquier otro tema de la política exterior de Panamá puedo empezar a condicionarte para que tú negocies conmigo por la fuerza. No en una mesa de negociación en donde la República de Panamá planteará sus intereses por parte de otros países, sus intereses de cómo ir modificando aquellas cosas que se puedan modificar de manera tal que sean lo menos traumáticas posible para el país, porque detrás de esto dependen de esa industria cientos o miles de panameños. Entonces, para mí, no es tanto el qué, sino el
cómo. Y en ese sentido es que van dirigidos mis comentarios. Bueno, le agradecemos al abogado Melitón Arrocha esta explicación bastante amplia. Es otro punto de vista, un punto de vista interesante en torno a los Pandora Papers. Ha dicho, entre otras cosas, Alexandra, que lo delicado es la infamia en contra del país y pues ha hecho énfasis en que sí se han dado algunas regulaciones, es un negocio legal y reiteró varias ocasiones que es una infamia. Y también se ha referido específicamente a la investigación y al trasfondo que pudiera tener esa investigación por parte del Consorcio Internacional de Periodistas. Y lo cierto, Mirna, gracias, licenciada Rocha, por estar esta mañana con nosotros.